¿Cuál petrosadía es peor para Colombia? El diésel, igual que la gasolina, llegará a 16.000 pesos. Además, el presidente Gustavo Petro lanzó otra idea polémica, que el transporte público sea gratis y sea subsidiado por todos los colombianos mediante la factura de la luz. Plantea que los ciudadanos puedan acceder al transporte público de manera aparentemente gratuita, mediante una financiación que se realizaría a través de la factura de la luz. Según lo dicho, cada mes los usuarios pagarían una pequeña tarifa, lo que les otorgaría el derecho a utilizar el transporte público de manera ilimitada. Abro comillas, se podría establecer fácilmente un subsidio de transporte para extractos débiles económicamente. Se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Cierro comillas. Plantea la posibilidad de que los usuarios no eludan el pago de los pasajes, lo cual traduciría un aumento en el ingreso para el sistema de transporte público, lo que a su vez podría contribuir a su mejora y expansión. Además, plantea la idea de establecer subsidios para los estratos socioeconómicos más bajos, lo que garantizaría que aquellos con menos recursos puedan acceder al transporte público de manera equitativa, lo cual ha generado varias reacciones. Abro comillas, las personas que se movilizan en carro, moto, trabajan desde casa, pagándole el pasaje de bus a los que toda la vida se han colado, han dañado buses, han robado y bloqueado vías, ¿qué podría salir mal? Cierro comillas. La senadora María Fernanda Cabal manifestó en Twitter, ¿gratis? Todo lo gratis alguien más lo tiene que pagar. ¿Dónde está el sustento técnico y el análisis financiero de esta nueva ocurrencia? La discusión que hemos tenido con el banco es cómo hacemos para que no disparemos la inflación. Porque el problema que tuvo Colombia y tiene es de que en Colombia en el 2020 se congeló el precio de los combustibles y entonces cuando subió la inflación no tuvo en cuenta el factor combustibles. La inflación subió hasta el 14%. Si hubiera tenido en cuenta combustibles había subido el 17 o el 18 y hoy estaríamos hablando de cómo se baja desde entonces, pero no estaríamos preocupados por tener que ajustar precios de combustibles. Sí. Hoy desafortunadamente por ese congelamiento que rompió con una tradición de 30 años de ajustar mensualmente y de quitarle todo impacto inflacionario, hoy nos toca efectivamente proceder hacia ajuste de combustibles. Lo que se concluyó es no podemos tocar los dos combustibles al tiempo, porque si no, sí contribuimos a disparar la inflación. Entonces vamos parcialmente con uno, empecemos a cerrarlo, eso es gasolina. ¿Por qué gasolina? Porque el 40% de la gasolina que consumimos en el país es importada. Y entonces es donde se siente mucho más ese impacto de la diferencia entre el precio internacional y el precio nacional. Y ahí es donde está el mayor hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Ya estamos muy cerca de cerrarlo. ¿Qué queda? Que ahora sí tendremos que hablar de diésel, pero diésel no hablaremos este año. Todavía nos queda cerrar gasolina, nos quedan 4 ajustes y solamente cuando cerremos ahí hablaremos del otro. Tenemos que mirar también los impactos sociales y económicos que tiene el diésel. En términos ambientales es un combustible más contaminante que la gasolina. 20% del diésel se importa. Entonces a eso también hay que mejorarle calidad para que podamos tener un mejor uso. Y de eso que se importa es lo que estamos pagando a precio internacional, que está alrededor de los 16.000 pesos, también como la gasolina. Hoy lo que tenemos que mirar es que ese es el combustible del transporte masivo y entonces estaríamos impactando sistemas como Transmilenio, y es el combustible del transporte de carga. Entonces ahí es donde tenemos que también mirar qué hacemos. Lo que falta por ajustar es 2.000 más, hasta 16. Hasta 16. Cuando comenzó el gobierno, el precio que debería llegar era casi de 19.000. Como ha venido bajando el precio del petróleo, ha venido bajando la tasa de cambio, se ha ajustado el precio de la gasolina internacionalmente, eso ha ayudado a cerrar la brecha. El diésel también tendrá que llegar a una cifra alrededor de los 16.000. Poco a poco,
que vayamos moderando, que no tenga impacto en la inflación, año y medio. Y eso cerraría el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el 2025. Y tendría que empezar a actuar la otra política que está planteando el gobierno, que es empecemos a promover la sustitución del parque automotor hacia otro tipo de combustibles. Este gobierno esencialmente ha vivido de todo el proceso social y entonces nosotros no podemos ir contra el movimiento social. Esta es una medida que es impopular, absolutamente impopular, que lo que tenemos es una situación contradictoria porque si bien es impopular, es fiscalmente necesaria. Porque lo que estamos gastando en financiar el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles lo estamos dejando de gastar en primera infancia, en adulto mayor, en educación y en salud, y la política social es allá, no aquí. Hoy tenemos una tasa de cambio entre 4.000 y 4.100 nivelada, llevamos ya 2 meses nivelados. Todavía la pregunta que hoy hacemos es ¿hasta dónde aguanta una revaluación mayor el país? Pero a partir de septiembre, octubre hay que pensar en comenzar a bajar tasas. Ese mensaje ya está teniendo receptividad. La banca comercial, por decirlo así, ya viene haciendo el mismo proceso, pero la banca comercial dice yo no puedo bajar tasas tanto hasta que no también exista el mensaje del Banco de la República. La banca comercial está mandando el mensaje al Banco de la República, nosotros también esperamos que comience, que es hora de estabilizar, no suban más, estabilicemos. Dentro de un año, las personas naturales vamos a estar en el proceso de declarar y pagar el impuesto de renta del 2023. Que es más alto. Las personas de Colombia de mayores ingresos, por encima de 10 salarios mínimos, van a tener una tasa marginal de impuesto de renta más alta. Y se van a eliminar una serie de beneficios y exenciones. Que las personas naturales paguemos un poco más y las personas jurídicas paguen un poco menos. En el fondo, lo que tenemos es que llegar a equilibrar esta balanza, que en Colombia es totalmente desigual. En el impuesto de renta colombiano, las personas naturales solamente aportábamos máximo el 10% de todo el recaudo y las personas jurídicas el 90%. Que las personas naturales comiencen también a identificar cuáles son sus activos, los que son propiamente de usufructo de la persona natural, y no los vinculen con la persona jurídica como sucede en Colombia. Y después del 24 lo que nos proponemos es hacer una muy buena evaluación de qué pasó. Si logramos que el índice de desigualdad en Colombia baje 2 puntos, ese es un buen avance hacia que ir más adelante, pero a los próximos gobiernos les toca seguir haciendo la tarea. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.